Las condiciones de la producción son también las de reproducción. Cualquier sociedad como un modo de producción debe producir cosas y consumirlas, o simplemente dejaría de existir. Como tal, también debe reproducirse a sí misma. Debe producir repetidamente las condiciones que le permitan producir y consumir repetidamente. Si tuviéramos que considerar esto sobre una base anual, por ejemplo, podríamos decir que cada año se agota una cierta cantidad de los medios de producción, herramientas y materias primas, etc. Y entonces esas mismas cosas también deben producirse dentro de ese mismo año para reemplazarlas el próximo año. Entonces cada año una cierta porción de todo lo que se produce dentro del año se produce únicamente para usarse el próximo año, para garantizar que continúe la misma cantidad de producción. Esto no es diferente bajo un modo de producción capitalista. Cada año el capital debe reproducir tanto los medios de producción como la fuerza de trabajo para garantizar que su producción sea continua. Esta reproducción del capitalismo es ahora el enfoque de Marx en los próximos capítulos. Gran parte de su análisis es una extensión de la discusión que originalmente tuvo en el capítulo 11 sobre cómo un capitalista se reproduce a sí mismo. Sin embargo, aquí, Marx aplica esto a la clase capitalista y a la clase trabajadora en su conjunto en lugar de a individuos, y viéndolo como un ciclo anual repetitivo. Recomiendo ver el video sobre el capítulo 11 otra vez, para refrescar tu memoria antes de continuar. Como un incremento periódico del capital avanzado, o fruto periódico del capital en proceso, la plusvalía adquiere la forma de un ingreso que fluye fuera del capital. En este capítulo, Marx comienza viendo a lo que él llama reproducción simple, o una reproducción teórica en la que los capitalistas consumen toda la plusvalía o ganancia para sí mismos, en lugar de reinvertirlo en la producción. Para dar un ejemplo en términos monetarios, si un capitalista utiliza 1000 libras como capital cada año y obtiene una plusvalía total de 200 libras al final de cada año, que luego gasta en sí mismo en lugar de usarlo para hacer crecer su negocio, entonces esto es una reproducción simple. Las 200 libras aquí se vuelven como un fruto anual que crece del capital que luego recoge el capitalista. Aunque esta reproducción es una mera repetición del proceso de producción sobre la vieja escala, aún así esta mera repetición o continuidad da un nuevo carácter al proceso. Al mirar a este proceso como un ciclo continuo, en lugar de un evento aislado, nos permite analizarlo con mucha mayor profundidad. Cuando una persona pasa toda su propiedad al tomar sobre sí misma deudas iguales al valor de esa propiedad, es claro que su propiedad representa nada más que la suma total de sus deudas. Y lo mismo ocurre con el capitalista. Cuando él ha consumido el equivalente de su capital original, el valor de su capital actual representa nada más que el monto total de la plusvalía apropiada por él sin pago. Ni un solo átomo del valor de su viejo capital continúa existiendo. Cuando lo vemos como un ciclo continuo, sin importar de cómo el capitalista obtuvo su inversión inicial de 1000 libras, después de una cierta cantidad de ciclos, en este ejemplo 5, el capitalista habrá consumido una plusvalía equivalente a la misma cantidad. Aquí, ahora queda muy claro que aunque el capitalista todavía tiene un valor de 1000 libras después de 5 ciclos, a pesar de consumir también un valor de 1000 libras, que es enteramente la fuerza de trabajo la que ha producido este valor. Es simplemente capital en crecimiento o acumulación que se apropia constantemente del trabajo no pagado de los trabajadores. Incluso si el capitalista originalmente trabajó y ganó sus 1000 libras, ahora ya no queda ninguna fracción de su valor. El capitalista ya no es el dueño de esta propiedad. De esto podemos ver que incluso en esta simple reproducción o continuación de la producción, todo el capital, tarde o temprano, se transforma en capital acumulado. Si el fondo de trabajo fluye constantemente hacia él en la forma de dinero que paga por su trabajo, es porque el producto que él ha creado se aleja constantemente de él en la forma de capital. Pero todo esto no altera el hecho
que es el propio trabajo del trabajador realizado en un producto que es avanzado hacia él por el capitalista. Otra cosa que notamos, viéndolo como un ciclo continuo, es que a los trabajadores se les paga después de que su trabajo ha terminado, después de haber realizado el valor de su trabajo necesario y el plus trabajo. Producen la plusvalía para el capitalista, que aquí 200 libras decimos que es consumida completamente por el capitalista. Y también producen el capital variable, o el valor que el capitalista luego usa para pagar a los trabajadores. Cada ciclo, esto fluye de vuelta al trabajador como salarios después de que su trabajo ha terminado. Cuando observamos este proceso como un ciclo continuo, entonces podemos ver claramente que a pesar de lo que permitió al capitalista comprar originalmente la fuerza de trabajo, tan pronto como el ciclo comienza de nuevo, es solo el trabajo pasado del trabajador lo que permite a los capitalistas contratar trabajadores de nuevo, y no de los propios fondos del capitalista. El trabajador, por tanto, produce constantemente riqueza material objetiva, pero en la forma de capital, de un poder ajeno que lo domina y lo explota. Bajo el capitalismo, entonces, el trabajo del trabajador no solo se convierte en mercancías que ahora pertenecen al capitalista, alienando al trabajador del producto o la riqueza material de su trabajo, sino que el capitalista también convierte una parte de ese trabajo a través de mercancías en capital en forma de salarios, para reproducir el proceso una y otra vez, reproduciendo al trabajador como un creador de riqueza, pero incapaz de crear riqueza para sí mismo. En pocas palabras, los trabajadores producen tanto los productos como el salario. Si miramos esto en general, la clase trabajadora produce mercancías para la clase capitalista. La clase capitalista luego coloca estas mercancías en el mercado para venderlas. El dinero recibido del plusproducto se convierte en su ganancia. El dinero recibido del producto necesario se entrega a la clase trabajadora como un salario, que luego utilizan para comprar las mercancías que ellos mismos produjeron en el mercado. Marx se refiere a este salario colectivo dado a la clase trabajadora como el fondo de trabajo. Es esencialmente una porción de las mercancías anuales totales, ahora representadas como el salario monetario, para que la clase trabajadora se reproduzca o financie su trabajo. Aquí nuevamente vemos brevemente la teoría de la alienación de Marx, ya que los trabajadores recrean las condiciones que los separan de los frutos de su propio trabajo por la forma del salario, mientras que también se convierte en una fuerza externa alienante que los obliga a ser trabajadores asalariados. En el capítulo 6, Marx argumentó que la condición fundamental para el punto de partida de la producción capitalista es que debe haber un comprador y un vendedor de la fuerza de trabajo. Cuando vemos la reproducción simple, sin embargo, podemos observar que el proceso convierte el punto de partida en el resultado final de la producción capitalista, reproduciéndose a sí misma y a esa condición de partida. Reproduce valor únicamente en manos de un comprador de fuerza de trabajo y reproduce trabajadores sin nada que vender excepto su fuerza de trabajo. El capital dado en cambio de fuerza de trabajo es convertido en medios de subsistencia que deben ser consumidos para reproducir los músculos, nervios, huesos y cerebros de los trabajadores existentes y para atraer nuevos trabajadores a la existencia. Dentro de los límites de lo que es absolutamente necesario, por lo tanto, el consumo individual de la clase trabajadora es la reconversión de los medios de subsistencia dados por el capital a cambio de la fuerza de trabajo en fuerza de trabajo fresca que el capital es entonces de nuevo capaz de explotarla. Es la producción y reproducción del más indispensable medio de producción del capitalista, el trabajador. A lo largo de este capítulo, Marx también regresa a un análisis del consumo productivo y el consumo individual del trabajador, que discutimos originalmente en el capítulo 7. Sin embargo, hay dos formas de verlo aquí. Si primero examinamos esto desde la perspectiva de un proceso aislado, notamos algunas cosas. Vemos que el consumo de los medios de producción por parte del trabajador dentro del proceso de producción es productivo. Están consumiendo los medios de producción con su trabajo, convirtiéndolos en mercancías para el proceso de producción.
Sin embargo, su consumo individual de sus medios de subsistencia, consumiendo los alimentos, la ropa, las cosas para la educación y el disfrute, todo lo que necesitan para vivir, que se paga con sus salarios, son improductivos. Uno ocurre en la producción a demanda del capitalista, el otro fuera de la producción, donde los trabajadores se pertenecen a sí mismos y a los capitalistas realmente no les importa cuáles son las necesidades o los deseos de los trabajadores y en cambio se lo dejan a sí mismos. Los dos son totalmente distintos. El resultado de uno es que el capitalista vive, del otro que vive el trabajador. Sin embargo, si en lugar de esta visión individual la examinamos desde la perspectiva del capitalismo en pleno apogeo, en su escala social entre clases, vemos que el consumo individual personal de los trabajadores no es un asunto privado independiente de la producción, sino que es la producción y reproducción del medio de producción más importante de todos, los propios trabajadores. Desde un punto de vista social, por lo tanto, la clase trabajadora, incluso cuando no está directamente involucrada en el proceso de trabajo, es tanto un apéndice del capital como los instrumentos ordinarios del trabajo. Incluso su consumo individual es, dentro de ciertos límites, un mero factor en el proceso de producción. Ese proceso, sin embargo, tiene mucho cuidado para evitar que estos instrumentos conscientes de sí mismos le dejen en la estacada, ya que remueve su producto tan rápido como es hecho, de su polo al polo opuesto del capital. El consumo individual proporciona en una mano los medios para su mantenimiento y reproducción, en la otra mano asegura por la aniquilación de las necesidades de la vida la continua reaparición del trabajador en el mercado laboral. El esclavo romano estaba sujeto con grilletes, el trabajador asalariado está atado a su dueño por hilos invisibles. La clase capitalista está bastante dispuesta a dejar que la clase trabajadora esté por sí misma, en su mayor parte, porque la clase trabajadora solo puede existir como parte del capitalismo. Están produciendo las cosas para su propia reproducción como trabajadores, y comprando las cosas para su propia reproducción como trabajadores. La clase capitalista y la forma de salario aquí actúan como intermediarios, por así decirlo, simplemente asegurando que el proceso continúe. Marx también señala muchos ejemplos históricos, sin embargo, desde impedir que ciertos mecánicos calificados abandonen el país por la fuerza, los dueños de esclavo alimentando a sus trabajadores esclavos con alimentos más nutritivos, los capitalistas brindando viviendas cerca de la fábrica en lugar de salarios en algunas situaciones, o la creación de escuelas obligatorias mencionadas en el capítulo 15. La clase capitalista ciertamente crea formas de asegurar que la clase trabajadora siempre siga siendo productiva. En realidad, el consumo individual del trabajador es improductivo respecto a sí mismo, pues reproduce nada sino al individuo necesitado. Es productivo para el capitalista y para el Estado, ya que es la producción del poder que crea su riqueza.